Es la legislatura de la provincia de Buenos Aires para volver a centrarnos en el discurso del presidente Macri de hoy a la mañana. Muy bien, está Mariano Tato con nosotros, especialista en marketing político, para hacer un análisis sobre todo gestual, Mariano, ¿no? Esa es tu expertise. Bueno, sí. ¿Cómo lo viste? El discurso del presidente de la Nación fue un discurso esperado. Realmente él debe construir un relato para poder lograr ganar tiempo por efectos, al tomar la consideración de lo que encontró y verse imposibilitado en el corto plazo de realizar políticas públicas que derramen rápidamente bienestar a nivel global, digamos, en lo que es Argentina. Él tiene que hacer ese relato. Respecto a su discurso, fue preciso, claro, breve. Fue, te diría, prácticamente el 100% del discurso en términos negativos, referenciado al pasado. Los pocos lugares donde habló de esperanza, de emociones, de Mariano, términos de unidad. Vemos un pequeño tramo donde habla de corrupción el presidente Macri, vemos un poquito el clima y después lo seguimos analizando. A ver. El Estado fue obstáculo en vez de ser estímulo y sostén. Alrededor de 1.200.000 personas están desempleadas y hay aproximadamente 3.800.000 argentinos que trabajan en negro. Lo que sí aumentó fue el empleo público, pero sin mejorar los servicios que presta el Estado. Nos mintieron, camuflando el desempleo con empleo público. Entre 2003 y 2015, la cantidad de empleados públicos creció un 64%. Pasó de aproximadamente 2.200.000 empleos en el 2003 a 3.600.000 en el 2015. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Mucho de esto se explica por la corrupción. Ocupamos el lugar 107 entre los 168 países del ranking de Transparencia Internacional. La corrupción mata, como lo demostró Cromañón, la tragedia de Once y las rutas de la muerte. En cada área de gobierno hemos encontrado ejemplos de falta de transparencia, ineficiencia y en muchos casos corrupción. Me comprometo a publicar todos los datos, área por área, para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina en diciembre de 2015. Más allá de los contenidos, vamos a analizar un poquito la forma. Encontró un auditorio en algún sector muy duro, Macri, que fue el sector kirchnerista, que puso primero una enorme cantidad de carteles como nunca se había visto. Había habido carteles en otras inauguraciones, pero esta vez como nunca. E incluso recibió silbidos, gritos. Pero pasaba siempre eso. Lo que pasa es que uno no se entera tanto porque los micrófonos no, pero con no toman. Me parece que había, digamos, no hubo lo que hubo hoy de diputados en voz en cuello gritando. Te voy a decir quién era muy gritadora. Patricia Bullrich era muy gritadora. Bueno, de todos modos, están esos registros. ¿Cómo viste vos, Mariano, cómo lo sobrellevó ese momento? Que no es fácil. Mira, lo sobrellevó muy bien, porque en realidad era esperado. Y los planos de cámara estuvieron bien tomados. Y solamente en prensa gráfica después ves específicamente los carteles o algunas acciones de los diputados, pero en los planos generales grandes fue bastante bien manejado. Él me parece que fue prudente en no reaccionar, y cuando reaccionó ante, por ejemplo, la corrección del furcio, fue elegante, fue divertido y de hecho lo hizo con mucho humor. ¿Te estás refiriendo a cuando volvió a leer la misma página que había leído? Cuando leyó la página y dijo, bueno, acá estamos, este es el primer inicio de la colaboración entre todos, lo hacemos juntos. Ahí va a volar por el aire alguien, porque él en realidad no se confunde leyendo dos veces, sino que en el texto estaba impreso dos veces. Normalmente le pueden dejar el inicio, el párrafo que viene, para poder tomar rápidamente y no perder el hilo. Mariano, ahora, el punto fuerte del discurso de Macri me parece que fue el enorme énfasis que hizo en la pesada herencia. Él empezó su discurso así, estuvo casi un tercio del tiempo haciendo un relato bastante apocalíptico de lo que había sido. ¿Hasta dónde se puede usar eso? Porque recién Pablo comentaba algo que es interesante, y es como el kirchnerismo también, hasta hace poco, siguió hablando de su pesada herencia, que fue la crisis del 2001. Ahora, me parece que la experiencia de la crisis del 2001 es diferente a todos los problemas que existen, que son reales, que se recibieron ahora, ¿no? Sí, mira, como parte del gobierno y de la comunicación política, vos tenés que construir un relato, y un relato en un tiempo. Cuando vos estás a menos de 100 días de
de tener el gobierno, digamos, la administración, y de no poder generar inmediatamente situaciones de bienestar, tenés que construir un relato. Pero esto siempre es así. Ahora, la gran pregunta, ¿está mal construir el relato? No, está muy bien. El tema es cuando el relato es falaz y se toman microrealidades y se las tergiversan. Me parece que cuando uno dice... el relato no es malo en sí. El relato está muy bien. El relato tiene que ser verdadero. Y en comunicación política es lo primero que uno debe hacer, inclusive un candidato, un político tiene que tener un relato de su gestión. ¿Hasta hoy le faltaba mucho relato a Macri? Me parece que le faltaba discurso político, porque su punto fuerte justamente no es el discurso político, sino una integralidad en soluciones técnicas que se espera que él tome. Ahora, si queremos ver a la retórica por sobre las acciones, nos estamos equivocando, porque no tenemos a un politólogo, sino tenemos a un ingeniero con un equipo integrado de técnicos que saben de política para implementar políticas públicas. No pensemos en encontrar un gran orador, porque no lo es, ni nosotros estamos en condiciones, creo ahora, de necesitarlo. ¿En lo gestual lo viste cómodo, lo viste nervioso, lo viste seguro, inseguro? Lo vi muchísimo más cómodo que en el discurso de Asunción, muchísimo más cómodo, con muchísima mejor dicción, mucha mejor, memorizó. No es campeón mundial de la dicción, ¿no? Está claro. No es campeón mundial, pero también la parte buena es que al no ser campeón mundial de la dicción, hace que no sea campeón mundial de la improvisación. Entonces siguió un hilo conductor marcando los ejes muy claros de lo que quería decir. Tuvo una mirada franca, honesta, el mensaje gestual de las manos fue muy correcto. Y de hecho podemos asumir que más allá de las inflexiones en la dicción, algunos aplausos pueden haber sido muy genuinos. Muchas gracias, Mariano. Por favor. Bueno, muy bien. Hoy nos parecía que era un día muy importante para invitar a referentes de la política. Por supuesto, está con nosotros. Arrancamos con Felipe Solá, por supuesto del Frente Renovador, y Laura Rodríguez Machado de Cambiemos. Los dos estuvieron, imagino, hoy presentes, ¿no?, en la asamblea. Así es. Bueno, Felipe, ¿cómo lo viste al discurso de Macri? ¿Fuiste de los que aplaudió fervorosamente? Porque recibió muchos aplausos. Silvidos también. ¿Dónde estaba vos? Silvidos también, de los dos. Yo no aplaudía hasta que llegaba cerca del final alguna frase con la que coincidía, pero en lo demás no, y en el diagnóstico tampoco. Si me decís si el diagnóstico es correcto o no, te diría que el diagnóstico es parcial, apeló más a lo emotivo que a las cifras concretas, y que, sin embargo, me parece que es un acierto político haber hecho un diagnóstico. Haber hecho un diagnóstico una vez por todas, porque por lo menos por la negativa, decir esto es lo que encontramos y lo que no somos, empieza a decir algo sobre quién es el gobierno. El gobierno no tiene definición propia, no sale las palabras correcto, lo incorrecto, etcétera. Pero ¿quién es? ¿Quién es políticamente? ¿Cuál es el sendero? ¿Qué sociedad quiere tener? Más allá de las grandes palabras. No, yo digo que hace rato que debería haber tenido una aparición en cadena, y que no es posible que porque la presidenta anterior abusaba de las cadenas, Macri no aparezca en cadena explicándole cosas a la gente. Explicando, por ejemplo, el tarifazo eléctrico antes de que llegue. Y explicándolo en 15 minutos se puede explicar cualquier cosa. Hasta la teoría de la relatividad. Pero la verdad es que no lo hace. Digo que no es justo, digamos que un diagnóstico, para ser un gran diagnóstico, tiene que ser muy preciso, objetivo y justo, y yo no lo vi preciso, objetivo y justo, aunque muchas cosas que dijo son ciertas, otras no. Y por ejemplo le negó a la etapa kirchnerista una cantidad de logros sociales que las ha tenido, ¿no es cierto? Los ha tenido. ¿Por qué digo esto? Porque yo no soy el rey de la moderación, pero creo que un presidente habla para todos y tiene que buscar ser muy exacto en un diagnóstico. Eso está perdiendo en Argentina, de un lado, del otro. Se mantiene la brecha, y la brecha significa nadie es objetivo. Nadie trata de ser objetivo, porque nadie puede ser objetivo puramente. Nadie trata de ser objetivo. Laura, hubo versiones que dicen que después de la disparada inflación de los últimos meses, el presidente tuvo que cambiar el discurso a último momento como para salir a dar alguna explicación. No, ¿Las cosas están saliendo como ustedes las esperaban? Sí, yo la primera cosa que quiero decir, que la verdad que la explicación del 700% de aumento en los precios de la canasta familiar de los últimos 10 años es lo que la gente está esperando que alguien lo explique, y nunca se explicó, más bien se negó.
Y por otro lado, este discurso que dijo que fue más bien un diagnóstico y una realidad, no un relato, tiene mucho que ver cómo fue la transición. 7 días de transición fue la transición más corta de la historia de la Argentina y no permitió que pase lo que pasaba con otros gobiernos, que se iba de a poquito conociendo las situaciones en cada ministerio, cómo se dejaba. Entonces esto obliga que de pronto en un discurso se tenga que decir la realidad de dónde se parte y por primera vez no se compara con el 2001, con la edad de piedra, para decir en la edad de piedra está todo mal y ahora estamos mejor. Y con respecto, y finalmente creo que esto es lo importante, los logros, como bien dice Felipe, que por ahí no se enumeraron, son los logros que van a continuar, como la asignación universal por hijo, como el PAN Procrear. Hay cosas que se van a continuar y esto es claramente que los logros son reconocidos con hechos y no con palabras. Está Néstor Pitrola con nosotros. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dugan? Buenas tardes a todos. ¿Usted de los que no fue? Sí, somos 4 diputados del Frente de Izquierda, 3 del Partido Obrero y 1 del PTS que no concurrimos a escucharlo. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso en democracia? Bueno, inmediatamente, lógico, está muy bien, porque no es una sesión de debate. Es una sesión de apertura donde solo se escucha el discurso del presidente. Y como atropelló al país 80 días decretazo limpio, como la única agenda que tiene el presidente para el Congreso es el pacto con los buitres, nosotros decidimos denunciar esto y no asistir al discurso. Ahora, quiero marcar una diferencia. Pero el resto de los días van a ir, ¿no? No, inmediatamente vino la sesión especial de Jura y ya estuvimos. Lo habrás escuchado por televisión, si no, no quiero decir algo. ¿Lo escuchó por televisión? Sí, por supuesto. Del discurso quiero decir algo. No comparto que fue un diagnóstico acertado. Creo que encubrió un punto clave. Y lo he marcado en otros debates. ¿Cuál? No dijo cuál es el real estado de endeudamiento del país. Que son realmente 250.000 millones de dólares de deuda, 145 de deuda falsamente intraestatal. Lo voy a explicar por qué. Porque esa deuda va siendo transformada en bonos transables y va a ser deuda externa inevitablemente. Otros 65.000 millones de dólares con acreedores privados y unos 30.000 con organismos financieros internacionales. ¿Pero eso que deja el kirchnerismo o de ahora? Lo dejó el kirchnerismo. Y él lo oculta, ¿por qué? Porque el macrismo ha comprado el discurso de que Argentina está desendeudada para meterse en este ciclo de hipotecamiento descomunal que empieza con el pacto con los buitres, o que mejor dicho, culmina lo que Cristina vino haciendo con el Club de París, con Repsol, con los tribunales del CIADI, y Macri mintió en algo, cuestionó que se pagó mucho con Repsol. Es el mismo esquema que él está usando para pagarle a los buitres. A ver, ¿qué Creo opina que esto? ese es un punto clave. El otro punto, 2 puntitos más del discurso. Marcó algo de Nisman, que hay que investigar y demás, pero no dijo que va a abrir los archivos de los secretos de los organismos de inteligencia. Y este es un punto clave. Nunca vamos a saber la verdad de eso y de tantas otras cosas de la realidad argentina si no abrimos. Por último, habló de trabajo en negro. Es una herencia real de flexibilidad laboral de trabajo en negro. Y yo creo que el macrismo la acompañó durante la década kirchnerista y no creo que tenga la menor voluntad de terminar con eso, porque con eso se termina muy rápido. Tenemos proyectos de ley para terminar con el trabajo en negro, notificando al empleador y al Estado, blanqueando a los trabajadores que notifiquen, dándole estabilidad laboral. Bueno, el diagnóstico de Pitrola es peor y además que el de Macri. planta permanente para los precarios. El macrismo echa a los precarios que dejó el kirchnerismo. Pero es peor decir, el diagnóstico. Es como terminar con los Pitrola, pobres matando a los pobres. Nos estás dando una mano genial porque estás partiendo de un diagnóstico mucho peor del que hicimos hoy, así que te agradezco No te quepa enormemente. ninguna duda, pero no te quepa ninguna duda, el Frente de Izquierda ha crecido criticando al kirchnerismo, que es el gobierno de las mineras. Hoy levantaban los cartelitos abajo de las mineras, son ridículos. Ahora Lo tenés al lado. ¿No será que tienen Vamos razón a cuando ver. dicen que Bueno. la izquierda le hace el juego a la derecha, Pitrola? ¿Cómo? Digo, porque se dice mucho eso, ¿no? Bueno, ese es un verso K. Pero no se lo puede creer nadie. No, es de toda la vida. Te voy a decir Pitrola, una no cosa. es K. Cristina dijo que si Macri No es fácil arregla... correrlo a Pitrola. que si, No, Pitrola que si es Macri arregla genio. con los buitres dura 12 años. Yo no pienso como Cristina. Creo que se va a enfrentar con el movimiento obrero argentino. Hay alguien de Frente para la Victoria que tiene que hablar, ¿no? Que es Adrián Grana, que es diputado. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, la verdad que la sensación que deja el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del presidente Macri es absolutamente similar a los 80 días de gestión que lleva a cabo.
porque la verdad es que fue un discurso falaz, que habla de una Argentina, digamos, él debería reconocer que es el presidente de la democracia que recibe la mejor Argentina, con 5 puntos de desocupación, desendeudamiento, con bueno, una acá cantidad Pitrola de dice derechos. que lo del desendeudamiento no es cierto. El mundo Pitrola es el mundo Pitrola. Pero digo, y yo lo escuché respetuosamente. Pero digo, hay una cantidad de cosas lo que. estás matando ahora, te digo. No, pero es la mirada, una mirada del diputado que es absolutamente. Pero dio los respetuosa. números, no es que lo tiró así, ¿no? Lo que yo digo es que me parece que en estos 80 días y en el discurso inaugural, no solamente que es falaz la herencia que se plantea, sino que ha sido de una virulencia y de una violencia el discurso del presidente, que la verdad que si quiere venir a construir unidad, la verdad está haciendo un flaco favor a esa construcción de unidad de la Argentina, de la cual declama, amparándose en esa famosa grieta que inventó Clarín en la década pasada, durante el gobierno de Cristina. Entonces, digo, me parece que no se puede pensar que producto de la impericia de los gobiernos anteriores hay 75.000 despidos nuevos en Argentina. Nada tiene que ver los gobiernos anteriores, el gobierno del kirchnerismo anterior, con la incesante represión en aumento que hay a cualquier tipo de protesta social en la Argentina, y nada tenemos que ver con que estén tomando esta decisión de abrir la tercera oleada de endeudamiento en la historia de la Argentina con lo que están haciendo en este momento con los fondos buitres. La verdad que son decisiones de este gobierno y que está empezando a construir una herencia para el gobierno que viene que es, la verdad, lamentable y letal. Una pregunta para todos. Por ahí vos, Felipe, has estado siempre, y arranco con vos. El clima fue de mucho aplauso, pero también de mucha protesta contra Macri. ¿Pasó en discursos anteriores de presidentes anteriores que le griten de voz en cuello? Julia me decía que ella recordaba situaciones que sí le ha pasado a Cristina, por ejemplo. ¿Fue violento o no fue violento? ¿Cómo lo viviste en cuanto al clima? A mí me parece que fue parecido al de otros discursos. He visto muchos ya, pero me parece que no excedió el clima, otros climas que he vivido. Tal vez la diferencia era de número. El número del kirchnerismo era más apabullante dentro de la sesión, pero siempre ha habido algunos gritos, algunas cosas así. Yo creo que, por el contrario, creo que el Frente para la Victoria vio un discurso muy negativo hacia muchos años de gestión. Yo diría que con bastante corrección. Siempre hay algunos que sí, sí, creo que fue una decisión política también. Quiero decir que Macri es un poco contradictorio, porque Macri dijo hoy que iba a enviar al Congreso una nueva ley para el tema de ganancias, en el caso de los trabajadores, donde se ampliaran o se modificaran las categorías. Lo que no puede ser es que se diga que se va a enviar eso, que ojalá se envíe ahora en marzo ya, porque para nosotros es fundamental que exista ya y que se deje de cobrarles a cientos de miles de trabajadores lo que no se debe cobrar. Y al mismo tiempo ha hecho un decreto por el cual salen unos 55.000, 56.000 trabajadores de pagar ganancias, dejan de pagar ganancias, pero cuando pasen con una estimación de lo que pueden ser las paritarias, se van a incorporar más de 300.000 trabajadores a pagar. Es decir, que el saldo es ampliamente a favor del fijo y en contra de los trabajadores. En número, porque menos van a pagar todos. Pero exactamente, pero lo que quiero decir es que después de anunciar, está grabado, lo han dejado en la página correspondiente al Cambiemos, está la declaración de Macri en plena campaña diciendo: conmigo los trabajadores no van a pagar ganancias. Bueno, o mandan rápido la ley, que la estamos esperando del Frente Renovador, y Massa lo ha dicho muchas veces, y nos permiten además adecuarlas en el caso que no sea correcta, o estamos frente a una mentira grave, porque el decreto no solucionó nada. Solá, en este punto, nosotros tenemos un proyecto que es la abolición del impuesto a la ganancia en el salario de convenio colectivo, o de carrera estatal o judicial. Es decir, hay que sacar al trabajador del impuesto a las ganancias. Bueno, esa fue la promesa. Si el salario no es ganancia. No, yo veo proyectos de cambiar el mínimo no imponible. Naturalmente, el mínimo, por ejemplo, de los autónomos de 7.000 pesos es expropiatorio. Para un profesional independiente y todo lo demás tiene que haber un mínimo no imponible que estimamos en 3 canastas familiares actualizables, que hoy una canasta familiar
está en 19.000 pesos, de acuerdo a los cálculos serios. Bueno, lo que dijo Felipe, tenemos un proyecto más, honesto. 60.000 pesos, ¿no? Dijeron. Creo que hay que presentamos un proyecto para monotributistas el salario con el impuesto. El año pasado presentamos un proyecto con Mirta Tundis del Frente Renovador para monotributistas y para autónomos respecto de ganancias. Nosotros planteamos la Estamos de exhibición acuerdo en eso. Ahora, la exhibición plantea algunas discusiones. Si estuviéramos muy bien en el país, todo conveniado debería estar exento de ganancias. Ahora, si hay un conveniado que gana 120.000 pesos, 150.000 pesos, es difícil, digamos, es difícil ponerlo como una cuestión prioritaria el hecho de que no pague nada de ganancias. Y es un trabajador conveniado. Hay trabajadores conveniados que merecen ganar eso, no digo que no. Pero a la vez es uno de los impuestos más tienen salarios muy progresivos. altos. Son pocos, son muy Son pocos. pocos y pero están en la Patagonia, tienen... donde el costo de vida es el doble o el triple que acá. Sí, a veces Los están muy embarcados, pocos que son. otra vez son Claro. pilotos, otra vez son... Creo que hay que terminar, porque el pero estoy de problema es acuerdo que con la vos. inflación se come los mínimos no imponibles. Luego Macri con el decreto no tocó las escalas. No tocó las es escalas. decir, ha perpetuado mediante un decreto 10 Por días eso, antes o 15 que que empiece envíe el además hubo proyecto mucha y se banque las correcciones del proyecto, que sería una actitud democrática, abierta, sobre un tema que nos interesa a todos. Felipe, ¿cuál va a todos ser los la posición? bienpensantes les tiene que interesar este tema. Sí, ¿cuál va a ser la posición del Frente Renovador respecto de las leyes que hay que votar para terminar de, acordar con los buitres? Nosotros tenemos hasta ahora, como ustedes, una descripción del periodismo sobre lo que se ha acordado con el principal fondo buitre. O sea, que quieren ver los términos con los del dos o acuerdo. tres, absolutamente. Queremos ver la letra chica, si el 25% digamos, de disminución de la deuda es un 25% o hay una cantidad de gastos colaterales, honorarios, etcétera, después de muchos años de pleito, que transforman ese 25 en algo inexistente. Queremos ver toda la letra y después opinar. Sí. Y no queremos que nos apuren ¿Pero pidieron con algo un a tema cambio? así. ¿Pidieron No algo a queremos que cambio? Vamos a ver. Hay una Si fecha nosotros tope, lo Sara. leemos y tenemos un principio de acuerdo, obviamente vamos a pedir también que salgan leyes que estamos pidiendo. Una, la que acabamos de decir. Pero si Diputado, están Estamos de Ahora acuerdo sí. y hay que Hay- ampliar las categorías para que los trabajadores no paguen ganancias. Ahora, eso dependerá de cuál es el acuerdo. Ok. Hay Les posiciones quiero encontradas recordar que dentro al del Club bloque de del París Frente se le para la pagaron Victoria. 6.000 millones de dólares por un decreto. Después pasó por el mucho después Congreso. pasó por el Congreso. Ah, dígaselo ¿no? a Grana. Mucho después pasó por Usted el va a Congreso. votar en contra, ¿no es cierto? Nosotros Por un vamos a decreto se votar- le pagó al Club de París, por un decreto se le pagó al Fondo Monetario, en ese momento estuve de acuerdo con el Fondo Nosotros no- Monetario, por un decreto se le pagó a Repsol, es decir, el Congreso entraba después. Sí, a una lo mejor ahora escribanía. tenemos la suerte de entrar antes. No, a ver, yo lo que creo que me parece que independientemente del mecanismo, lo que se abre es una situación compleja para el futuro de la Argentina con este endeudamiento. Tengamos en cuenta que el 93% de la deuda que los tenedores, fue lo que se negoció y lo que se aprobó en el Congreso en 2 oportunidades, nos costó alrededor de 30.000 millones de dólares con bonos, cambio de bonos que emitía el Estado argentino a lo largo de 10 años. Esta deuda esta parte que se está empezando a hablar son 15.000 millones de dólares del solo el 7% de los tenedores que eran los fondos buitres, los holdout, que habían quedado afuera de esa negociación. El doble de plata. Tengamos en cuenta, Paul Singer compró a 0,25 por cada Pero dólar. Eso ya es por historia cada vieja dólar. porque Por con cada el dólar fallo en contra ya no 0,25. tenemos Le nada estamos que pagando discutir. 4, lo cual no solamente le estamos pagando 4 en efectivo, porque nos estamos endeudando en eso, sino que hay que pagar las comisiones. Y aparte hay que pagar los intereses de la deuda que estamos tomando para esto. Es decir, volvemos a la Argentina que se endeuda para pagar deuda. Y esto es lo grave y por eso nosotros ni siquiera vamos a dar quórum. Disculpe, Grana, diputado, hay una parte que no tranquilo, contás. A ver qué le quiere contestar. Le quiero preguntar, diputado, ¿hay posiciones encontradas dentro del bloque del Frente para la Victoria? En el bloque del Frente para la Victoria en diputados no. He escuchado opiniones distintas en el Senado. Miguel pero no Ángel en Pichetto diputados. ya dijo que iba a acompañar. Senadores. Bueno, pero donde En importa... senadores hay, Ahora, hay algún debate. Le Ahora quiero lo que preguntar estamos a la senadora de Cambiemos. informar. A ver. Es Estamos importante, debatiendo- primero que, ¿Qué es lo que dijo? lo de ¿Correcto? varios años que Néstor Kirchner intentó solucionar este tema y no pudo hacerlo. En 11 años no se pudo, lo hemos logrado en 2 meses, creo que eso es un gran mérito del gobierno. Y lo errado es que pagamos deuda con deuda. Nosotros lo que hacemos es como haría, y para que lo entienda la gente, una persona que está endeudada con una tarjeta, tiene sus ahorros, no quiere gastar esos ahorros, porque son su reaseguro, su control para su familia, su forma de tener patrimonio, entonces va y toma el mismo valor con otra empresa, con otra tarjeta, y cancela la anterior. Es decir, salimos del default, no se gastan los recursos del banco, no se gastan reservas y se
sale la Argentina también, y se baja, ¿no? por Es un supuesto, detalle. los descuentos y se baja la tasa y demás. Estaría feliz, Néstor Kirchner, que alguien lo logre después de 11 años que ustedes no lo pudieron lograr. No, sí, así que espero estaría que nos feliz si acompañen con su voto. lo hiciéramos Lo que- con dignidad. pero- ¿Con dignidad qué significa? No hipotecar el futuro de los argentinos y las argentinas. Pero si la ley Cerrojo no le sirvió, no le pudieron pagar a nadie. Fue una ¿cómo no va a imposición servir, de algunos ¿Cómo no va a también? servir el proceso de desendeudamiento que inició Néstor Kirchner si el 93% de los acreedores hoy están regularizados? Faltaban estos 7, este 7% Pero no le pudiste que había pagar que a esos acreedores, más de porque hubo un 130 países en el mundo apoyaron en la ONU la resolución y el esquema que planteó la Argentina para poder discutir la deuda soberana de los países. ¿Por qué estos señores, con los cuales el presidente Macri se está entregando de pies y manos, arrodillados, dándole todo lo que quieren ellos, son los señores que son los expoliadores de las economías mundiales y los que generan las mayores desigualdades en el mundo? Yo Entonces, te voy a decir esta una cosa. posición El soberana fondo de la buitre Argentina ya no se tiene que es una llamar cosa que había que buitre, pavo defender. se tiene que No la llamar, tenían porque que cambiar. engordaron por todos estos años de intereses. Ahora- De 3.000 millones pasamos 11.000. Pitrola, que Están no habló felices todavía. los buitres Pero con tu seguir decisión. negociando, Senadora, que si no si hay ellos al- creen que no van a cobrar, hay algo van a que- negociar. Hay algo que no es real. Sí. El único punto clave de la agenda del Congreso, porque después no convocó extraordinario el presidente Macri, sacó retenciones. Al Senado que- sí, Sacó al Senado sí. retención, sí, para unos Los pliegos, ascensos, exactamente. para los jueces de la Corte que le convaliden todo. Sacó retenciones al capital agrario, a las mineras, hizo el decretazo de impuesto a la ganancia que dijimos recién, sobre seguridad, sobre ley de medios, pasó por arriba del Congreso, un atropello total, tenía que convocar extraordinaria. El único punto que tiene ahora es este pacto con los buitres. Y no es para discutir toda la deuda pública, porque ya tomaron deuda con la banca Morgan para acercar reservas al Banco Central que están exhaustas sin pasar por el Congreso. Y van a seguir suscribiendo bonos sin pasar por el Congreso. Quiero desmentir algo que dijiste vos. Van a pagar deuda con deuda. No solo eso, van a pagar déficit fiscal con deuda. Esta es la realidad. Con emisión de bonos. Yo hago un pronóstico, un diagnóstico de esta realidad. Por eso digo que fue un discurso encubridor. Vamos a un endeudamiento sideral. Después de esto viene el problema de los 70.000 millones de dólares del pasivo del Central, que ya Sturzenegger lo empezó a cambiar por bonos de la deuda externa. Ya cambió 6.000. Viene emisión de deuda por el giro de utilidades postergado que heredaron del kirchnerismo. Viene la emisión de deuda que le deben a los importadores. Vamos a un endeudamiento que va a ir rápidamente a los 2/3 del PBI. Entonces le están ocultando al país, quiero decir lo último, en este punto, le están ocultando al país que no van a venir inversiones ni a abrir fábricas ni a hacer infraestructura. A mí me aburrió Macri, le voy a confesar. Bueno, veo Pero que le lo digo por escuchaste qué. al discurso, Pero no claro fuiste, que pero lo escuché, escuchaste. de afuera. Pero te voy a decir por qué me aburrió. Si él le hubiera dicho, estamos en una Argentina de fuga de capitales, porque se van de China, de Brasil, lo vamos a encarar así, mintió. Dice que van a llover dólares para invertir y abrir puestos de trabajo. Lógicamente, hemos perdido 70.000 puestos de trabajo en 80 días, no tocó la realidad que hay que enfrentar. Nosotros creemos que el ahorro nacional no tiene que ir a pagarle a todos los que vienen atrás de los buitres, sino a invertir en industria, Néstor, en infraestructura, un y puntito que ahí. habría que investigar y suspender el pago de esa deuda. Néstor, un hay que puntito ahí sostener ponga, por el favor. empleo, hay que prohibir los despidos, para que la reorganización económica Mira, no se haga con familias en Perdón, la perdón, calle. Laura quería decir algo, Felipe, Sí. si no lo dejamos afuera. Lo que quiero decir es que está bien que discutamos el tema de la deuda porque va a venir ahora y es un tema complejo y pesado. Es cierto que se ha agrandado ampliamente durante toda la duración del juicio porque hay intereses mucho más altos que los intereses que implicaría endeudarse, eso también es cierto, endeudarse hoy, pero me parece que no están acompañados, y ya van 3 meses, de ningún plan de crecimiento, de ningún plan de apoyo a las pymes, que están siendo esquilmadas por las grandes empresas en este momento, de ningún plan que ayude a que la gran concentración que hay en la economía argentina no siga perjudicándonos en términos de precios a los argentinos. Hay una inflación, antes había una inflación de demanda, decían, es decir, había un alto nivel de demanda y el consumo era el centro de las cosas. Ahora hay una inflación de costos. Es decir, compren o no compren, los tipos tienen que subir los precios, algunos se avivan y suben mucho más, porque los costos les están subiendo enormemente. Ahora, no hay ningún plan de crecimiento claro, no hay ningún plan de
de mejoramiento de la economía y tenemos que discutir solamente si los 4.000 y pico millones o no se pagan o no se pagan, pero Felipe, aisladamente, en lugar de haber un plan integral donde esto fuera una parte. Esto que no hemos leído todavía fuera una parte. Felipe, Bien. es peor, porque no solamente que no hay plan, sino que yo creo que sí hay un plan. Cada vez que en la Argentina hubo apertura indiscriminada de importaciones, desgravación de la renta de productos agrícolas, desregulación en términos laborales y endeudamiento, hay crisis. Y esto es lo que pasó siempre en la Argentina. ¿Va a pedir disculpas por lo del Mundo Pitrola? No, ¿por qué? ¿Se ofendió? No, después dijo Puede que ser es un una lindo mirada. Ahí ya cambió. La mirada de Hay un Pitrola. mundo. ¿Eh? Si el mundo no tuviera una crisis capitalista, por favor, Brasil se está hundiendo. Para, No ahí, dijo ahí una agarra palabra. Pitrola y no Cayó para. el muro Una de palabra Berlín, del Pitrola, cayó el muro de Berlín, contexto. cayó el muro ¿Cómo de va a Berlín? enfrentar un contexto? A los cuatro, tenemos que frenar ahí, recesión? Néstor. A los cuatro, muchísimas gracias. Han No, sido muy gracias amables. a vos. Nos gusta mucho tener puntos de vista encontrados Diversos. acá en el diario. La verdad que sí. Vamos a una pausa y ya volvemos con más enseguida.